Bueno, sí que hemos escuchado algunas de las opiniones de algunos ciudadanos guatemaltecos en torno a los primeros 6 meses de gestión del presidente Otto Pérez Molina. Pero T13 Noticias, como todos los fines de semana, pues profundiza en estos temas de interés nacional. Ahora nos compete analizar los primeros 6 meses efectivamente del nuevo gobierno y para ello tenemos un invitado especial, un reconocido académico, economista, analista político y actualmente director del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido a T13 Noticias, el doctor Edgar Gutiérrez. Gracias, Alan. Buenas noches y un gusto estar nuevamente acá. Doctor Gutiérrez, pues es un gusto poder conversar con usted. Sabemos pues de su trayectoria y quisiéramos profundizar cuál es el análisis efectivo de los primeros 6 meses de gobierno. Sabemos que pues en época de campaña hubo varias promesas, incluso un plan de gobierno que ahora pues la ciudadanía lo percibe en algunos ejes precisamente de las políticas públicas. Sí. Yo destacaría 3 elementos que me parece marcan el rumbo del gobierno durante este primer semestre de su gestión. En primer lugar, el tema de la inexperiencia. La mayoría de funcionarios, de altos funcionarios de gobierno, son nuevos en la función pública y hay un proceso de aprendizaje y de ensayo-error. Dado que nuestro país durante 27 años de democracia no ha podido repetir un gobierno y casi siempre hay rotaciones muy altas de un gobierno a otro, me refiero de los funcionarios. Entonces hay un proceso, como digo, de inducción y de aprendizaje que limita de entrada las expectativas altas que tiene la población respecto de un nuevo gobierno. En segundo lugar, hay un asunto muy objetivo y es el casi colapso de las instituciones de la administración pública. Y esto quiere decir que por más buena voluntad que los funcionarios puedan poner, hay limitaciones en la organización, en el funcionamiento, en los procesos, y lo podemos ver en los casos del Ministerio de Salud, la dificultad de abastecer medicamentos, los problemas que tuvo el Ministerio de Agricultura en la licitación y entrega de los fertilizantes. El Ministerio de Gobernación tomó una cierta precaución, diría yo, porque no operó de entrada con las instituciones que ya están instauradas, como la Policía Nacional Civil, sino lo que hizo fue organizar fuerzas de tarea. Y estas fuerzas de tarea especializadas según tipos de delito es lo que está dando algunos resultados, un cierto alivio que la población ya estaba mencionando. Pero por lo general las instituciones tienen serios problemas y este gobierno no va a poder consolidar los avances si no realiza una reingeniería institucional de fondo. Ahora bien, esta reingeniería dependería también de algunos logros que se pudieron haber dado. El tema de la reforma fiscal, ¿qué tanto viene a fortalecer la gestión gubernamental? Bueno, la reforma fiscal tiene luces y sombras. Fue positivo que haya pasado en las primeras semanas de esta administración. Lo que no fue muy positivo es que se limitara la discusión, que la aprobación a través de un decreto de emergencia nacional impidiera que se conociera y se discutieran ciertos aspectos técnicos que ahora, en la puesta en vigor de la reforma, estamos viendo que generan problemas. Se tienen que arreglar algunos de estos problemas mediante reglamentos de la ley. Esperemos que se logren resolver todos así, si no van a tener que regresar algunas de estas leyes y revisarlas en el Congreso para evitar futuros problemas. Bueno, también hay que destacar también algunos de los fracasos que se han tenido. Por ejemplo, ahora vemos alguna crisis a nivel de algunos ministerios, algunas secretarías. Por ejemplo, el tema educativo, que no lo hemos mencionado, el tema de la salud pública, por ejemplo, que está en cierta precariedad, el tema de los fertilizantes, el tema del desarrollo rural, por ejemplo, que están en esa fase de diálogo y que ahora pues vienen a coincidir con una propuesta de reforma constitucional. Bueno, yo creo que esto nos remite a un tercer aspecto de la gestión. Es el estilo de hacer función pública, el estilo de gobernar. El gobierno ha tenido algunos desaciertos a la hora de abordar ciertos problemas sociales o de tratar de llevar a la práctica algunas reformas como la reforma educativa. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es un gobierno que lleva prisa, es un gobierno que
tiene interés de sacar resultados pronto. Y esta prisa a veces no es buena consejera, porque empantana los procesos o provoca reacciones adversas, dado que las políticas no están bien explicadas o que no se previeron los impactos que podían tener. El asunto de la reforma educativa no solo se trata de que los estudiantes, los nuevos estudiantes, conozcan la propuesta, porque la conocieron y la negociaron estudiantes que ahora ya se graduaron. Pero estos no la socializaron, no hubo un proceso, digamos, de memoria entre los normalistas y para ellos les sorprende algo que se vino trabajando durante 3 años. Hay un asunto aquí que tiene que ver con los impactos que tiene una reforma que es positiva. Yo creo que la mayoría de los guatemaltecos estamos de acuerdo que necesitamos una mejor educación, que los maestros tienen que estar más profesionalizados, mejor preparados, mejor pagados también, más maduros, incluso emocionalmente. No es muy conveniente que prácticamente adolescentes de 18 años estén educando a niños. Todo esto es cierto y es muy razonable y lo exigen los tiempos tan competitivos de este siglo. Sin embargo, hay una realidad de pobreza, de precariedad material en las familias y muchas familias se verían excluidas del proceso educativo al ampliarse 2 años la carrera. Y esa sensibilidad sobre los impactos socioeconómicos la debe asumir el gobierno y eso implica también ciertos costos. Ahora bien, en el tema socioeconómico, ¿se han cumplido esos indicadores de crecimiento, sobre todo para quienes gozan y viven en algún momento de la economía nacional, muchos de ellos ubicados en economía informal? ¿Hay condiciones realmente laborales para que el país crezca y esto pues pueda erradicar la pobreza en nuestro país? Ahí las noticias no son muy buenas. Ahí las noticias desafortunadamente no son muy buenas porque, bueno, tenemos un rezago de empleo. O sea, lo que caracteriza el crecimiento económico en Guatemala, que es un crecimiento modesto, pero al fin crecimiento, es que no genera empleo, no genera un empleo de calidad. De cada 10 jóvenes que ingresan cada año al mercado de trabajo, apenas 2 logran una colocación estable que les permita ver un horizonte de bienestar personal y familiar. 8 quedan vinculados de manera muy precaria al empleo, economía informal o subempleo, prácticamente subempleo. El 70% de la población laboral en Guatemala está subempleada. Y el subempleo quiere decir 3 cosas. Quiere decir, uno, que los ingresos que se perciben están por debajo del costo de la canasta básica, o sea, lo que le sirve a la gente para comer. Alza, generalmente. Estamos ahí rezagados, número 1. Número 2, a pesar de que el ingreso es bajo, la población trabaja en promedio más de 8 horas al día. Las estadísticas nos dicen que hay población que trabaja 8 y hasta 12 horas cada día para lograr un ingreso mínimo familiar. Y tercero, que no se trata de empleos permanentes, la gente se vuelve milusos, anda haciendo 2, 3 actividades al día o al mes, y eso genera mucha inestabilidad también en el ingreso. El tema del empleo es el gran reto para cualquier gobierno. Y digo que estos no son tiempos de bonanza porque los mercados internacionales se están enfriando. Ciertamente la relación comercial con Europa, que es la zona que está más crítica este año, nuestra relación comercial no es muy intensa, pero este mundo está muy interconectado. Si Europa comienza a bajar su demanda, eso va a afectar a Estados Unidos, y si afecta a Estados Unidos, nos afecta a nosotros. Esta crisis financiera, pues como usted lo indica, definitivamente afecta a nuestro país, pero a nivel también internacional, Guatemala inició con una agenda en política exterior. Hablamos mucho del tema de la despenalización de las drogas, que incluso ubicó a Guatemala en el panorama internacional. ¿Cómo evalúa, en base a su experiencia, que incluso pues usted participó en algún gobierno anterior, la política exterior de nuestro país? Bueno, la política es modesta todavía, la política exterior es modesta. La iniciativa más notable fue la de la despenalización de la droga, que colocó a Guatemala, y más que a Guatemala, al presidente Otto Pérez Molina, en la opinión pública internacional, en la opinión pública global, diría yo.
Esta iniciativa, que es una iniciativa razonable, que es una iniciativa que tiene eco en muchos sectores, en América Latina y en el primer mundo, sin embargo, no fue acompañada debidamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tuvo que haber habido un mayor abrigo a esta política y una operación a través de nuestras representaciones en el exterior mucho más agresiva, mucho más sustentada. Entonces, lo que ocurrió es que en abril, cuando se celebró la Cumbre de las Américas en Cartagena, el presidente colocó el tema, tuvo éxito en el sentido de que el tema se discutió, se puso en la agenda, que no estaba previsto, pero ahí se le arrebató la iniciativa. La iniciativa queda ahora en la OEA y bueno, el país va a tener que participar allí, pero es una iniciativa que ya no tiene continuidad. Ya no es una iniciativa que Guatemala lidere a nivel regional. Entonces, ¿qué nos queda en política internacional? Bueno, nos queda situar mejor el país en el comercio, en la apertura de mercados. Nos queda un tema que es muy sensible para al menos el 20% de la población aquí en Guatemala, y es la situación de los migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos, que viven en condiciones muy difíciles. El presidente Obama hizo hace algunas semanas un gesto hacia los niños, pero nuestra diplomacia merece ahí también una mayor actividad y una mayor presencia para que las condiciones laborales y de trato sean mejores. Las deportaciones de los últimos años han agravado las condiciones de empleo y las condiciones socioeconómicas de Guatemala. Lógicamente aquí el rol de los Estados Unidos en la política exterior también nos trae a un problema también globalizado, ¿verdad? El tema del narcotráfico, que tiene que ver también mucho con la promesa de campaña en materia de seguridad, el combate al crimen organizado, y que sobre todo fue una de las grandes expectativas que se generaron en el proceso electoral ante la ciudadanía. ¿Se están cumpliendo realmente estas promesas con el actual gobierno en materia de seguridad? Bueno, yo diría en el campo del crimen organizado, el país enfrenta dos graves problemas. El primero y más amenazante es sin duda el narcotráfico. La coordinación de las autoridades, esto no es nuevo, esto es un tema que ya trae 3, 4 años, ha permitido prácticamente desmantelar las cabezas de los principales carteles de narcotráfico en Guatemala. Hay al menos 8 o 10 capturas de capos del narcotráfico que son importantes. Ahora, esa es la línea, llamémosle, represiva, o de lo que el presidente Nixon en Estados Unidos llamó en el año 71 la guerra a las drogas. Pero en el campo de la prevención y en el campo de, digamos, de golpear las finanzas o los bolsillos de los narcotraficantes, ahí todavía estamos rezagados. Hace falta tener instituciones mucho más, con mucho más recursos, con mucha más pericia técnica, para poder ser más eficiente en el golpear o en el recuperar los bienes del narcotráfico. Bueno, así que es así como hemos agotado ya algunos temas del análisis con el doctor Edgar Gutiérrez. Ahora pues lo hacíamos en materia de seguridad y por supuesto al regresar de la pausa comercial vamos a continuar hablando sobre la reforma constitucional que se está promoviendo por parte del organismo ejecutivo aquí en T13 Noticias.